Nada como ver hermosas fotos de las cadenas ¿Qué? Durante muchos años se han considerado a los hongos como plantas. Esto debido a que ambos tipos de organismos no se mueven y se quedan quietos haciendo aparentemente nada. Pero aquí entra la cuestión. Son absurdamente distintos. Ah, sí, porque en la escuela o te lo enseñaron y se te olvidó, o te lavaron el cerebro al poco de lugares que ponen estas cosas como iguales. Así que la idea de este video es ver las principales características que diferencian a estos dos grupos. Y sí, hay múltiples videos que hablan de este tema, pero la mayoría o tiene información errónea o están incompletos a mi parecer. Así que quiero reunir todas esas cuestiones y plasmarlas en este video. Por ello, comencemos de una vez, que no hay tiempo que perder. Para empezar, ¿recuerdan lo que es la fotosíntesis? Aquel proceso en el que las plantas convierten el dióxido de carbono y el agua en oxígeno y energía para poder alimentarse. Pues te tengo una noticia, los hongos no pueden hacer fotosíntesis. Entonces, ¿cómo se alimentan? De varias formas. Algunos descomponen la materia, como es el caso del arroz añejo que dejaste botado hace una semana. Otros parasitan organismos, como los hongos entomopatógenos que atacan insectos y se alimentan de ellos. Y otros tienen relaciones de mutua ayuda llamadas simbióticas, donde el hongo asiste al organismo con el que tiene la relación simbiótica a cambio de alimento. Tal es el caso de las micorrizas, que son la asociación de las raíces de las plantas con el micelio del hongo. No olvidemos a los líquenes, a los cuales les quiero dedicar un video entero, porque a pesar de ser relativamente simples, son la mayor evidencia de lo compleja que es la vida. Pues estos cosas no son un ser vivo, sino dos, un alga o un organismo fotosintético aparte de las plantas y un hongo que tiene cautivo ese bichito para que le brinde el alimento que necesita. Y bueno, en realidad les mentí un poquito, también hay plantas que no pueden hacer fotosíntesis. Tal es el caso de la planta fantasma o monótropa uniflora, que se alimenta parasitando hongos. Los parasitoides terminaron parasitados. Ya que tocamos el tema de la alimentación, quiero que noten que cumplen diferentes roles en los ecosistemas. Mientras las plantas agarran la energía que llega del sol para que los diferentes organismos logren obtenerla durante la cadena alimenticia, los hongos cumplen solamente roles de consumidores o de descomponedores. No, amiguito, no porque los hongos sirvan como alimento para animales significa que son productores. Este término únicamente se utiliza para aquellos organismos que hacen fotosíntesis. Pero bueno, además de esto vemos que las plantas tienen múltiples órganos como hojas, tallos, raíces, flores. ¿Y los hongos qué? Pues no, así de simple. Son un montón de hifas que se especializan en sobrevivir, no tienen órganos internos como las plantas o los animales. De hecho, se ha creído que los hongos son cercanos a las plantas solo porque ambos están quietos. ¿Quieren saber la parte más divertida? Los hongos son más cercanos a los animales. Piénsenlo un toque, también hay animales que no se pueden movilizar como los corales u otros que lo hacen bajo situaciones de estrés excesivo como las anémonas. No debería ser tan extraño pensar en esto una vez uno lo analiza con detalle. Por otro lado, hay algo a lo que llamamos pared celular. Esta forma parte de muchos seres vivos como bacterias, plantas y hongos. Su función principal es proporcionar soporte estructural y protección a la célula, aunque también puede ayudar a la comunicación que hay entre las células, como vemos aquí. Esta está hecha de distintos materiales dependiendo de los organismos. Las plantas tienen una pared celular de un azúcar conocido como celulosa y los hongos de un azúcar llamado quitina. De hecho, muchas veces hemos definido a los hongos como organismos con pared celular de quitina, y lo que no tenga esta condición no se considera hongo. Es gracioso porque actualmente se conocen varios hongos que desobedecen esta regla. Y vean, les tengo este ejemplo. Con conocimientos básicos es difícil que se note, pero esa estructura es literalmente la de un hongo. ¿Saben qué es lo que hace que no lo sea? Que su pared celular no es de quitina. Bueno, y evidentemente aquí hay procedimientos moleculares y de microbiología con los que podemos demostrar que estos organismos no están emparentados, pero más que nada quiero que se den una idea. Por otra parte, ¿han visto cómo los hongos se reproducen? Las esporas son estas cositas que botan para poder reproducirse, y bueno, no quiero preocuparte, pero dentro de ti viven múltiples hongos como levaduras. Tranquilidad, no te van a hacer daño, de poder hacerlo ya lo habrían hecho. La mayoría de plantas no se reproducen de esta forma, sino que utilizan semillas para hacerlo. Y bueno, poco se habla de que las plantas sí tienen movimientos dependiendo de sus impulsos. Los hongos no, son totalmente sésiles y están más tiesos que el primer pan que hiciste. En realidad, hay una cantidad abrumadora de información sobre esto, por lo que les recomiendo investigar más acerca del tema. Teniendo tantas diferencias, se preguntarán cómo es que se clasificaban a los hongos como plantas por tanto tiempo. Vamos con el cuento. En toda la historia se ha sabido de la existencia de los hongos. Desde tiempos sumamente antiguos se tiene la noción de que hay organismos sésiles que pueden ser peligrosos o beneficiosos. El problema viene con la dificultad que hubo en esos tiempos para identificar las relaciones genéticas entre los hongos y los demás grupos. Hace tiempo se consideraban únicamente dos reinos, Animalia y Plantae. Básicamente cualquier cosa que no se moviese estaba considerado como una planta, y eso incluía a nuestros amigos los hongos. Y aunque desde 1767 se había reconocido el grupo taxonómico de los hongos, no fue hasta
1969 con la llegada de Robert Whittaker, que fueron considerados un reino aparte de las plantas. Aunque bueno, confiar en lo que dice este viejo tampoco debía de ser una buena idea, porque juntó bacterias, arqueas y protistas en un mismo grupo llamado Monera, el cual ya fue descartado hace varios años, pero igual me hacía ilusión contarlo. Aquí hay algo que debemos observar. ¿Qué fue lo que cambió en esos 200 años para poder diferenciar a los hongos de las plantas? En realidad, no demasiado, simplemente se tomaron evidencias en apariencia, alimentación, reproducción y estructura celular. Es por eso que los grupos de hongos conocidos en ese tiempo eran tan extraños, porque se emparentaron por estas características en vez de hacerlo por sus similitudes genéticas. Y ahí es donde llega la biotecnología a hacer de las suyas. Con métodos microbiológicos, bioinformáticos y de ingeniería genética que han surgido en estos últimos años, se han podido diferenciar con mayor eficiencia estos dos grupos de seres vivos, además de otorgarle una taxonomía más precisa a los hongos. De cualquier forma, incluso a día de hoy, la taxonomía de los hongos sigue siendo un completo misterio para las personas. Es que ni los mismos micólogos entienden este desastre ni se pueden poner de acuerdo. Tras de eso, conocemos alrededor de un 3% de las especies de hongos totales. ¡Un 3%! No conocemos absolutamente nada de estos organismos como para poder establecer grupos rígidos. Hemos convivido tanto tiempo con ellos y nos siguen pareciendo tan desconocidos. En conclusión, dejen de confundir los hongos con las plantas. No, los hongos no son vegetales. Aceptaría más que dijeran que son, yo qué sé, corales terrestres o algo por el estilo. De todas formas, ya sabiendo toda esta información, podemos empezar a concientizar a otras personas sobre las diferencias que existen entre estos dos grupos y comenzar a ver a los hongos como lo que son, los mayores amigos y enemigos de la humanidad. Pero, ¿sabías que incluso si consumimos los medicamentos terminamos contaminando el ambiente? Les dejo este video aquí donde explico cómo los hongos nos pueden ayudar contra la contaminación de las aguas provocada por los fármacos. Si llegaron hasta aquí les doy las gracias de verdad. Si les gusta este video no olviden dejar su like y si les interesa más el mundo fúngico no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.